Muy bien, jóvenes, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a iniciar con las clases de química. Un saludo cordial para todos. Darles la bienvenida a esta taller virtual de química. Entonces vamos a iniciar con el tema para el día de hoy. Es unidades de masa atómica. ¿Sí? Para eso les voy a pedir que estén atentos. Muy bien. La sesión pasada hemos recordado, analizado un poco acerca de algunas definiciones, ¿no? Como por ejemplo el mol. Hemos recordado acerca del UMA, los átomos gramos, el número de Avogadro, sí, entre otros. Son definiciones que deben conocer para poder realizar algunos ejercicios de pesos atómicos. Por ejemplo, ¿qué vendría a ser la UMA? Si hablamos de unidades de medida, a ver, ¿cómo se podría medir el tiempo? ¿Con qué unidad de medida? Se puede utilizar los segundos, las horas o los minutos, ¿verdad? Si nosotros queremos medir la longitud, se utilizan los metros, los kilómetros, entre otros. Si queremos medir la densidad, ¿cuál podríamos utilizar? Masa en un determinado volumen, ¿no? Y así, utilizamos diferentes unidades de medida. Pero, a ver, si nosotros queremos medir, por ejemplo, si nosotros queremos medir cuántos átomos existen en este mouse, ¿qué podríamos hacer? Podríamos utilizar los gramos, tal vez los kilogramos, o tal vez podríamos utilizar los metros. No, ¿verdad? Tendríamos que utilizar una unidad de medida que tenga la misma equivalencia. En este caso, se va a utilizar no los gramos, ¿no? Porque los gramos, nosotros podemos pesar esto, de repente va a pesar 200 gramos, pero una sola partícula de este mouse podría pesar 1 gramo. Ahora, pero un átomo es muchas veces menor, ¿no?, que esa partícula de mouse. Entonces tendríamos que utilizar una unidad de medida que pueda medir partículas demasiado pequeñas como son los átomos. En este caso, hablamos del UMA. UMA significa unidad de masa atómica. Entonces son unidades que se utilizan para medir la cantidad de átomos que pueda haber en una determinada partícula, una determinada materia, ¿no? Entonces vamos a recordar esos conceptos. Por otro lado, ¿cuánto equivale el número de Avogadro? Ya deben conocer ustedes, ¿no? ¿Cuánto equivale el número de Avogadro? 6.022 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Entonces ese va a ser el valor del número de Avogadro. ¿Qué significa un mol, jóvenes? ¿Qué vendría a ser un mol? Un mol, bueno, los intentos para medir en forma individual los átomos demostrados que son demasiado pequeños, ¿no? Si hablamos de átomos, los átomos son pues partículas muy pequeñas, ¿no? Pequeños. Entonces, el mol se refiere a ello, ¿no? Son las unidades de los átomos. En este caso, vamos a utilizar el concepto de mol. Para esto, jóvenes, les estoy presentando unas diapositivas en las cuales les he preparado ejercicios. Algunos ejercicios que he considerado importantes para que ustedes puedan resolver. Muy bien. Recuerden, jóvenes, que estamos en la tercera unidad. El propósito para el día de hoy es explicar el concepto de mol, masa molecular y masa atómica. Sabemos el concepto de mol es la cantidad más pequeña de materia que se puede medir de manera confiable, ¿no? Contiene un número considerable de átomos, por tanto, en cualquier situación real hay que manejar cantidades muy grandes de átomos y se requiere una unidad que describe en forma adecuada esas cantidades. El mol, jóvenes, se refiere a un número fijo de partículas cuya identidad se debe especificar. Tenemos el siguiente ejemplo. Un mol de sodio. ¿Cuánto equivale un mol de sodio? Sabemos que el sodio es un átomo.
y el peso atómico del sodio es 23. Se debe expresar en gramos, ¿sí? 23 gramos. Y en ese mol de sodio, ¿cuántos átomos podemos encontrar? Una infinidad de átomos, ¿no? ¿Cuántos átomos? Entonces vamos a dar un valor aproximado, mire, es 6.022 por 10 a la 23 átomos. O sea, si multiplicamos 6.022 por 10 a la 23, es un número elevado, ¿verdad? Demasiado grande. Entonces, esa es la cantidad de átomos que podemos encontrar en un mol de sodio. Bueno, entonces, eso representa el número de Avogadro, la cantidad de átomos que podrías encontrar en un mol de sodio. ¿Sí? Eso es el número de Avogadro. Recuerda que algunos autores relacionan un mol con un atomogramo, ¿sí? Se puede representar, existe equivalencia, o sea, se puede afirmar que un mol equivale a un atomogramo, ¿no? Así como un atomogramo equivale al peso atómico de un átomo. Y esto también a su vez equivale a la cantidad de átomos que puede haber en una sustancia. Entonces hay una equivalencia, si hablamos de valores en la química, existe una equivalencia, ¿sí? La masa en gramos de un mol de átomos de un elemento puro es numéricamente igual al peso atómico. O sea, se refiere a que el número de Avogadro, o sea, 6.022 por 10 a la 23, equivale al peso atómico de un elemento. Esto a su vez puede equivaler a un mol, ¿no? Y así, existen unas equivalencias en las unidades de medida. Entonces, para resolver este tipo de ejercicio, lo que tú tienes que hacer es convertir. Vas a aplicar la regla de dos simples que se hace en la matemática para poder convertir. Y ese es lo único, jóvenes. No hay nada complicado. Entonces, concepto de peso molecular, esto hemos hecho en la sesión pasada, ¿no? ¿Qué vendría a ser el peso molecular? Si hablamos del peso molecular, se refiere al peso, en este caso, de la molécula. ¿Y cómo se halla el peso de la molécula? Sumando, ¿no?, los pesos atómicos de los átomos y multiplicando por la cantidad de átomos, ¿no? La suma total vendría a ser el peso molecular. Esto en la semana pasada hemos hecho, ¿no? Resuelven los siguientes ejercicios. Para eso les voy a presentar algunos ejercicios que ustedes van a resolver. Antes de esto, jóvenes, vamos a explicar un ejercicio a manera de ejemplo. Y ustedes, a ver, voy a utilizar un documento Word. Un momento. Ya. Para no confundirnos con estos ejercicios. Ya. Esto es sencillo, vamos a hacer algunos ejercicios ejemplos para que se pueda hacer los ejercicios que están en las diapositivas, ¿ya? A ver, primer ejercicio. Halle los... Halle el mol de 200 gramos de calcio, ¿sí? Para esto ustedes, jóvenes... Profe, Sí, dime. Ah, no se puede ver. no se ve la pantalla. Ya, aquí está. Ahora sí. Sí, profe. Ya, gracias. Halle el mol de 200 gramos de calcio. Bueno, acá es los moles de 200 gramos de calcio. Ya, sabiendo que su masa atómica, vamos a poner entre paréntesis, es igual a 40, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio que es un simple, ¿no? Halle los moles de 200 gramos de calcio, sabiendo que su masa atómica equivale a 40 gramos. Para este ejercicio, jóvenes, hay una fórmula que vamos a utilizar. ¿Cuál es la fórmula? N, que representa el número de moles, ¿sí? No se olviden, el número de moles, vamos a agrandar un poco la pantalla. Ya.
N representa el número de moles, es igual, a ver, ya, N es igual a la letra M, que vendría a ser la masa del átomo. ¿Dónde se puede encontrar la masa del átomo, perdón? En la tabla periódica, ¿sí? Ahí encontramos la masa atómica. Sobre, esto va a estar dividido, entonces voy a insertar un símbolo para poder... Ya. Ya, sobre, en este caso, va a estar dividido entre la masa atómica. La letra M, jóvenes, es la masa expresada en gramos. Por ejemplo, en este ejercicio ya te está dando la masa, que es 200 gramos, ¿no? La masa atómica se puede sacar de la tabla periódica, ¿no? Te está dando en este caso, este ejercicio ya te está dando el valor, es 40 gramos. Y esto es igual, es una equivalencia, ¿no? Es igual al número de átomos, sobre, vamos a utilizar este mismo, sobre el número de Avogadro. Y ya sabemos cuánto equivale el número de Avogadro, ¿verdad? El número de Avogadro equivale a 6.022 por 10 a la 23. Y no se olviden de ese dato. Voy a escribir en este lado, el número de Avogadro equivale a 6,022 por 10 a la elevado a la 23. Ya, ese es el número de Avogadro, ¿sí? ¿Qué significa, profesor, número de Avogadro? Es la cantidad de átomos que puede haber en una determinada sustancia, ¿no? En un mol. En un mol existe 6,022 por 10 a la 23 átomos. Son unidades ya demasiado... se utilizan para los átomos. En este caso, esta es la fórmula que ustedes van a aplicar. Les voy a pedir, por favor, que anoten en una hoja, en un cuaderno, para que no se puedan olvidar. Ya, no se puede usar. Ya. Entonces, esa es la fórmula que ustedes van a recordar siempre, jóvenes. N, que vendría a ser el número de moles, es igual a la letra M. La M vendría a ser la masa del átomo. O sea, la masa que nos está dando en el ejercicio, en este caso, va a ser 200 gramos. Y MA va a ser la masa atómica, ¿sí? La masa atómica. Es igual al número de átomos sobre el número de Avogadro. Esta es una equivalencia. Esta fórmula vas a utilizar para resolver ejercicios. Ahora, vamos a resolver este ejercicio. Hallen los moles de 200 gramos. O sea, si nos dice 200 gramos, se refiere a la masa del átomo. ¿Cuánto es la masa del átomo? Es 200 gramos. Entonces vamos a reemplazar en esta fórmula. En este caso, no nos está dando número de Avogadro, no nos pide la cantidad de átomos. Entonces, por lo tanto, esto no vamos a utilizar. Lo que sí vamos a utilizar solo es las dos equivalencias, tanto el número de moles como la masa, ¿no? Estos dos sí los vamos a utilizar. Pero este por ahora no. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar esta equivalencia. Nuevamente voy a escribir en la parte inferior la fórmula. Miren, N representa el número de moles, es lo que te pide allá, ¿no? Hay en los moles, entonces solo escribes la letra N, porque es lo que te pide allá. No sabes cuánto valen, entonces solo escribimos la variable. La letra M sí sabemos cuánto es, nos dice que es 200 gramos, por lo tanto vamos a escribir 200 gramos, ¿sí? Sobre, en este caso, la masa atómica. ¿Cuánto es la masa atómica? Reviso en el ejercicio y nos dice que la masa atómica es 40 gramos. Entonces vamos a escribir 40 gramos, ¿sí? Ya está. Ahora, profesor, ¿y esto por qué no lo ha utilizado? Porque no nos está pidiendo el número de Avogadro, la cantidad de átomos, no, entonces no nos va a servir. Por ahora solo estos dos datos nos están sirviendo, ¿no? Entonces ahora reemplazamos, simplificamos, ¿no? A ver, vamos a utilizar este guión. Ya, para que
sea una división. Muy bien. 200 entre 40. ¿Cuánto es 200 entre 40? Profesores, es fácil. 200 entre 40, ¿cuánto es? 5. 5, ¿verdad? Por lo tanto, N, que vendría a ser el número de moles, N equivale a 5. ¿5 qué? 5 nada más, ¿no? Porque gramos con gramos se simplifica, ¿sí? 0 con 0 también se simplifica. Y 20 entre 4 es 5. Por lo tanto, la cantidad de moles que existe en 200 gramos de calcio va a ser 5, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿no? Solamente es dividir y en primer lugar escribir los datos. Una vez que tienes los datos, reemplazar en la fórmula, divides y ya tienes el resultado. No es nada complicado. Profesor, el número de abogado aún no se utiliza, ¿no? De acuerdo al ejercicio que nos está dando. Vamos a resolver otro ejercicio, ¿ya? A ver, haya la masa de 0,05 mol de mercurio, sabiendo que su masa atómica equivale a 200 gramos. Ya está. A ver, vamos, ustedes ya pueden resolver este ejercicio. Solo es esta fórmula, jóvenes. Halle la masa de 0,05 mol de mercurio, sabiendo que su masa atómica es igual a 200 gramos. Te está dando el mol, ¿no? Ya te está dando el valor del mol. Te está dando su masa atómica expresado en gramos. ¿Qué es lo que te está pidiendo hallar? La masa. O sea, la letra M es lo que te pide hallar. Por lo tanto, la fórmula va a ser la misma, ¿no? A ver, utilizamos la misma fórmula. N es igual a M sobre la masa atómica. Entonces, ¿qué nos está dando? Vamos a colocar los datos. Ya te está dando la letra N, que vendría a ser los moles. ¿Cuánto vendría a ser la cantidad de moles? A ver. Ya está. La cantidad de moles va a ser 0,05, ¿verdad? Ese es el dato que ya nos está dando el ejercicio. Ahora, ¿qué más nos está dando? La masa atómica. ¿Cuánto vale la masa atómica? Nos dice que es 200 gramos. Ya, es otro dato que nos está dando el ejercicio. ¿Qué más nos está dando? Nada más, ¿verdad? Solo son los únicos datos que nos da el ejercicio. ¿Qué te pide hallar? La masa. Entonces te pide hallar la letra M. ¿Cuánto vale la letra M? Ya está. Es lo que te pide hallar, ¿verdad? Y, profesor, está fácil. Solo reemplazo en el ejercicio y en la fórmula y ya tengo el resultado. Claro. Es lo único que tienes que hacer. Vamos a reemplazar en la fórmula. Te dice que N, que es la cantidad de moles. En este caso, ¿cuánto vale la cantidad de moles? 0,05, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar. 0,05 es igual. Según la fórmula, tienes que escribir en la parte superior la masa, expresado en gramos. En el ejercicio no nos está dando, es lo que te pide allá, porque dice halla la masa. Por lo tanto, solo vas a escribir M, ¿no? Porque es lo que vas a hallar. Dice sobre, ¿cuánto? La masa atómica. Recuerden que la masa atómica se puede encontrar en la tabla periódica, ¿no? ¿Cuánto vale? 200 gramos. Entonces vamos a escribir 200 gramos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo que está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro lado? Multiplicando, ¿verdad? Esto es una división, esto es fácil. A ver, un momento. Ya, ahora sí. Muy bien. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Por lo tanto, despejamos la letra M, que vendría a ser la masa expresada en gramos. Vamos a escribir paréntesis para que se pueda diferenciar. 0,5 multiplicado por los 200, ¿verdad? Porque eso va a pasar dividiendo. Entonces, 10. Claro, ¿cuánto sería la respuesta? 10. 10. Claro. Entonces ya tendríamos la masa expresado
en gramos, ¿no? Y ese va a ser el resultado. Entonces, jóvenes, no está complicado, está fácil. Por ahora estamos avanzando los ejercicios básicos y poco a poco vamos a pasar a otros tipos de ejercicios. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿Alguna dudas que ustedes tengan? ¿Preguntas? A ver, lo único que he hecho es utilizar la fórmula. Puedes escribir los datos, es recomendable escribir los datos y de acuerdo a estos datos utilizar esta fórmula, ¿no? Si nos pide hallar la masa, entonces esa es la variable que vamos a hallar y lo demás vamos a reemplazar, ¿no? Si nos pide hallar el número de Avogadro, igual se puede utilizar esta fórmula. Si te pide hallar la cantidad de átomos, igual utilizas esta fórmula. El número de Avogadro ya sabes cuánto es, ¿no? 6, aquí te estoy dando el dato, ¿no? 6.022 por 10 a la 23. Muy bien. Entonces, ¿no tienen dudas? ¿Ninguna consulta? No, profe, todo claro. Ya, gracias. Siempre es bueno que pregunten cualquier duda que tengan. Ya. Vamos a hacer un nuevo ejercicio. A ver, ustedes van a resolver este ejercicio, ¿ya? Yo les voy a dar un ejercicio y ustedes lo van a resolver. Ya. Vamos. Lo voy a escribir en este lado del ejercicio. A ver, ¿cuántos? Cualquiera de ustedes puede, el primero en resolver tiene, los tres primeros, participación, ¿ya? Se les va a considerar la participación, se les va a anotar quiénes están participando. A ver, ¿cuántos átomos existen en 120 gramos de carbono? A ver, ¿cuántos átomos existen en 120 gramos de carbono? 12. Ya, 12. No, en este caso 12 va a ser el peso atómico del carbono, ¿no? Claro, es un dato Profesor, que... 2, 10. La respuesta es 10. No. A ver. ¿Cuál de las dos han utilizado? En este caso te está preguntando ¿cuántos átomos? ¿Cuántos átomos? Número de átomos. O sea, ya no vas a utilizar la misma fórmula. Tendrías que utilizar ya o sea, la equivalencia, ¿cuál va a ser? Según esta fórmula, podemos, a ver, te dice cuántos átomos existen en 120 gramos de carbono. ¿Qué dato ya te está dando? La masa, ¿verdad? Ya te está dando la masa. La masa atómica lo puedes sacar de la tabla periódica. Los moles no te va a servir, ¿no? Porque no te está pidiendo ya la cantidad de moles, no. Lo que sí te va a servir es la cantidad de átomos sobre el número de Avogadro. ¿Sí? Esa es la equivalencia que vas a utilizar para hallar el ejercicio. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Masa sobre... ¿cuánto uno extraña la pizarra? A ver, sobre masa atómica, ¿no? A ver, esto es igual a, dice número de átomos, ¿no? Número de átomos. Creo que son 10, profe. Ya, por ahí, sí, más o menos, sí, está por ahí, está un poco todavía tibio. Átomos sobre el número de Avogadro, ¿no? Sobre el número de Avogadro. Ya, esa es la equivalencia que vas a utilizar, ¿no? Ya, esa es la fórmula que vas a utilizar. Entonces acá falta poner esta, que es la fracción. Ya. Correcto. Ahora sí. Ya, esa es la fórmula que vamos a utilizar, ¿verdad? Ya. La respuesta, les digo cuánto es la respuesta. No, es un número parecido al número de Avogadro. Es 6 por 10 a la 24, si no me equivoco. A ver, vamos a hallar este ejercicio. ¿Ya? En este caso, o sea, debes saber qué nos está pidiendo el problema, ¿no? Dice, ¿cuántos átomos? ¿Eso qué vendría a ser? A ver.
Anotamos primero los datos, ¿ya? Datos. Te dice cuántos átomos. O sea, te está pidiendo la cantidad de átomos. ¿Cuántos átomos? ¿Ya? Es lo que te pide hallar, ¿no? El número de átomos existen en 120 gramos de carbono. Entonces, 120 gramos va a ser la masa, ¿verdad? Entonces, la letra M, ese va a ser el valor. Vamos a poner M minúscula, que vendría a ser la masa, expresado en gramos. ¿Sí? ¿Qué otro dato más te está dando el problema? Solo son, profesor, esos dos datos que me da el problema. Pero tú ya tienes un dato que lo puedes sacar de la tabla periódica. Profesor, y si no sé ese dato, entonces lamentablemente sí te lo tienes que memorizar, no tienes que aprender. En algunos ejercicios te da la masa atómica, en otros ejercicios no te da. En este ejercicio no nos está dando, pero sabemos que la masa atómica del carbono, ¿cuánto equivale la masa atómica del carbono? Vamos a poner Ma, ¿ya? Es igual a 12, ¿sí? Si ustedes revisan su tabla periódica van a encontrar que es 12, ¿sí? Ya, ese dato sí lo puedo sacar de la tabla periódica. Con estos tres datos ya puedo hallar el ejercicio, ¿no? Reemplazando en esta fórmula. A ver, lo vamos a hacer en este ladito. M, que representa la masa del átomo de carbono, ¿cuánto vale? 120 gramos. Entonces escribimos 120 gramos. Está sencillo, ¿no? Es igual, sobre, perdón. ¿Qué pasa? Ya. Ahora sí. Ya, sobre la masa atómica del átomo de carbono. ¿Cuánto es la masa atómica? 12. ¿De dónde he sacado este dato? De la tabla periódica, ¿no? De ahí he sacado ese dato. Muy bien. Es igual ¿a cuánto? A la cantidad de átomos, dice, según la fórmula, ¿no? La cantidad de átomos. Pero profesor, es lo que me pide hallar. Entonces la variable que vamos a hallar, la cantidad de átomos, ¿no? Sobre el número de Avogadro. ¿Cuánto es el número de Avogadro? Es 6,022 por 10 elevado a la 23, ¿no? Ese es el número de Avogadro. Ya está. Y ya tengo la fórmula, jóvenes. Solo falta hacer la operación, nada más, ¿no? Dividir, multiplicar, eso no es nada difícil, ¿no? Profe, tengo una duda. Disculpe. Sí, dime. ¿De dónde sacaba 12 y 6.0.22? Ya. La letra, ¿de dónde he sacado 12 gramos? La primera pregunta. 12 gramos, 12 equivale al peso atómico del carbono. O sea, eso lo he sacado de la tabla periódica. Si ustedes revisan su tabla periódica, van a encontrar ahí el peso atómico del carbono. ¿Cuánto es? A ver, busquen. No sé si tienen tabla periódica a la mano. Busquen ahí en la tabla periódica y van a encontrar que el carbono es 12. ¿Sí? El oxígeno, por ejemplo, es 16. El azufre es 32. Y así, ahí tenemos diferentes pesos atómicos. No sé si ustedes tienen tabla. Busquen ahí, por favor. En la tabla periódica van a encontrar los pesos atómicos de los átomos. Entonces, del carbono es 12, ¿no? La semana pasada, jóvenes, recuerden que hemos hecho los pesos promedios, ¿se acuerdan? Los pesos promedios, de acuerdo a los porcentajes, hallábamos un peso. Y utilizábamos la tabla periódica, ¿verdad? Para sacar los pesos atómicos, multiplicar, hacer la multiplicación y así. Este 12 lo he sacado de la tabla periódica. Es el peso atómico del carbono. En algunos ejercicios, jóvenes, les va a dar ese dato, ¿no? Les va a decir lo siguiente, ¿no? El carbono, así, les va a dar entre paréntesis, el carbono es igual a 12, te dice. Entonces, ese es el dato que ya te está dando el ejercicio. Entonces, tú ya asumes que es el peso atómico del carbono, ¿sí? Pero en otros ejercicios, lamentablemente, no nos da ese dato. No nos dice nada. Entonces, ¿de dónde tenemos que sacar ese dato? De la tabla periódica. Profesor, pero yo ya sé, ya me aprendí todos los pesos atómicos de algunos elementos importantes de la tabla periódica. Entonces ya no vas a tener dificultades. Por eso es necesario aprender los pesos atómicos de los átomos. Aunque suena un poco complejo, pero de acuerdo a la universidad donde vas, ¿no? En algunas universidades ya te da este dato, en otras
no te da. Entonces tienes que saberlo. A ver, en este caso, ese va a ser el peso atómico. Vamos con el siguiente dato. ¿De dónde sacamos el 6.022 por 10 a la 23? Eso es el número de Avogadro, ¿no? Aquí lo he escrito en la parte superior. Es el número de Avogadro. Representa el número de Avogadro. ¿Y qué es, profesor, el número de Avogadro? Es la cantidad de átomos que existe en un mol, ¿sí? O sea, si nosotros multiplicamos 6.022 por 10 a la 23, es un número grande, ¿verdad? Es un número demasiado grande. Entonces, esa es la cantidad de átomos que puede haber en un solo mol, en un solo gramo de átomos. Imagínense, un gramo es algo demasiado pequeño. ¿Cuántos átomos podemos encontrar? Todo esto, ¿no? Todo este valor, 6.022 por 10 a la 23. Es un dato universal, ¿sí? A nivel mundial se utiliza este dato, 6.022 por 10 a la 23. Es un dato que yo no me lo he inventado, sino es un dato ya universal que se utiliza en la química para determinar la cantidad de átomos que puede haber en un solo gramo o en un solo mol de cualquier átomo. Puede ser de calcio, de sodio, para cualquier átomo se cumple este valor. O sea, en un mol de calcio existe 6.022 por 10 a la 23. En un mol de sodio existe 6.022 por 10. Y así, o sea, es un dato universal, se cumple para todos los átomos. ¿Sí? Entonces, de ahí he sacado el número de Avogadro. Recuerden que Na representa el número de Avogadro. Ma representa la masa atómica. M, la masa expresada en gramos. Y el asterisco con el átomo representa el número de átomos, ¿no? Esos son los valores de cada símbolo. Muy bien, jóvenes. No sé si tienen aún dudas. ¿Cuánto sale, jóvenes? A ver, multipliquen. Profe, ¿puedo decir? Dime, Nicole. Me sale 6.022 por 10 a la 24. Ya, muy bien. 6 por 10 a la 24, ¿sí? Esa es la respuesta. Muy bien, Nicole, es correcto la respuesta. Puede ser 6 por 10 a la 24, si lo redondeamos, o lo que tú has indicado, ¿no? Entonces, esa va a ser la respuesta. Muy bien, Nicole. ¿Alguna duda más? A ver, pregunten, por favor, si tienen consultas, dudas. Franco, Freddy, Giordano, Grace, Estrella. Si tienen preguntas, en el examen no se van a equivocar, jóvenes, porque esto voy a tomar en el examen ya para la tercera unidad. Entonces, si tienen dudas es ahora, ¿no? Si han comprendido, ya, bueno, solo queda practicar, ¿no? Practicar y no es nada complicado. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver, voy a borrar. Si desean pueden copiar, ¿no? Les puedo dar un tiempo para que esté en su cuadernito, en una hoja por lo menos. Ya, vamos a hacer otro ejercicio. A ver. Ya. Haya. Ya. Para esto ustedes pueden haya. Los tres primeros tienen un puntaje. Haya la masa de calcio que existe en 18 por 10. Jóvenes, no puedo utilizar las diapositivas porque no hay un espacio, por eso estoy utilizando el Word, pero estos ejercicios están en sus diapositivas, ¿sí? 18 por 10 a la 23, ya, a la 23 átomos de este elemento, ¿sí? Elemento, ya. Vamos, resultados. ¿Cuáles son los resultados? Si ustedes, jóvenes, no conocen el peso atómico del calcio, pueden buscar en el internet, si no tienen tabla periódica, pueden buscar en el internet, ahí les va a dar el peso atómico del calcio, ¿sí? Pero si ustedes ya saben cuánto es, entonces va a estar fácil el ejercicio, ¿no? Ya, vamos. Los tres primeros en resolver tienen una nota, ¿sí? De participación.
A ver, los tres primeros. Les pongo alternativas, pero a ver, ustedes primero resuelvan. Yo les voy a indicar si está bien o tal vez se han equivocado. Si aún no comprendes bien el ejercicio, no te olvides de escribir los datos, ¿sí? Los datos. ¿Cuáles son los datos que nos está dando el problema? La fórmula, por favor. Ya, la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula que van a aplicar? Miren, te indica que es 18 por 10 a la 23 átomos. Entonces, de hecho, que tienes que aplicar la fórmula con el número de Avogadro, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿qué otro dato más te está dando? Dice la masa de calcio. La masa de calcio. Te está dando la masa del calcio. En este caso, te está pidiendo hallar la masa de calcio. Entonces, esta va a ser la fórmula, la misma que hemos utilizado en el anterior ejercicio. Esa va a ser la fórmula, ¿no? Esta va a ser la fórmula, la que estoy señalando con el cursor. A ver, vamos a escribir los datos para ayudarlos, ¿ya? La masa de calcio es lo que te pide allá, ¿verdad? Ya. Es lo que nos está pidiendo allá. La masa del calcio. ¿Qué ha pasado? Se ha puesto rebelde el teclado. A ver, es lo que te pide allá. Ya, que existe en 18 por 10 a la 23. 18 por 10 a la 23. ¿No? Es la cantidad de átomos. Este es el valor. O sea, es la cantidad de átomos que puede haber, ¿no? La cantidad de átomos. ¿Cuánto es la cantidad de átomos? 18 por 10. Es un dato que ya nos está dando el ejercicio. Por 10 a la 23. ¿Verdad? Es un dato que ya nos está dando. Ya, ahora, ¿qué más? ¿Qué otro dato más podemos tener? El peso atómico, ¿sí? ¿Cuánto es el peso o la masa atómica? La masa 40. La masa atómica es 40. Muy bien, 40, correcto. Ya. Salió por Solo un número extraño. 40 gramos, ¿no? Ya. Ya son los tres datos que ya tenemos, dos datos, ¿no? Y podemos reemplazar en este... ¿Qué otro dato más podemos tener? El número de Avogadro, ¿verdad? Es un dato que ya debemos de saberlo de memoria, ¿no? Es 6.022 por 10 a la 23, ¿no? Es un valor que debemos de saber, ¿no? Debemos conocer. Muy bien, ya tenemos tres datos. Y lo único que nos queda es reemplazar en la fórmula y colorín colorado este cuento se ha acabado, ¿no? Sencillo. 120 gramos. A ver, un momento. Ya. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Solo esto. Profesor, ¿y moles? ¿Por qué no aplicamos moles? Porque moles no nos está dando en el problema moles, no nos pide ya la cantidad de moles, por lo tanto no te va a servir. O sea, en sí esta es la fórmula general, ¿no? Esta es la forma general, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber con cuáles vamos a trabajar. N, en este caso, no nos va a servir porque N representa la cantidad de moles, no te sirve. Lo único que sí te va a servir es esto de acá, ¿no? M sobre MA y es igual al número de átomos sobre NA, que vendría a ser el número de Avogadro. Esto sí nos sirve. Entonces, con esa fórmula vamos a trabajar. Entonces, decimos M es igual al número de átomos. Lo voy a escribir la fórmula aquí. De átomos. Ya. Sobre MA y NA, ¿sí? Ya, esa es la fórmula que ustedes van a aplicar para hallar el ejercicio. Ya está. Bueno, estos datos reemplacen en esta fórmula y van a tener ya el resultado. A ver, donde dice M es lo que te pide hallar, por lo tanto esto no lo modificamos. Se mantiene, ¿no? Profesor. Dime. Sale 43.36. 43.36.
No. Les digo las alternativas. A ver, la alternativa A es 40 gramos. La alternativa B es 80 gramos. La C es 120 gramos. La D es 160 gramos. Y la E es 200 gramos. Profe, Sale 80 gramos. sale 120 gramos. Ya, 120 gramos. Creo que ya está bien, Nicole. A ver, vamos a desarrollar el ejercicio. Número de átomos es 18 por 10 a la 23, ¿verdad? 18 por 10 a la elevado a la 23. Ya está. En la parte inferior tenemos la masa atómica. A ver, un momento. Ya. La masa atómica. ¿Cuánto es la masa atómica del calcio? 40, ¿verdad? 40. Muy bien, 40 gramos. Y sobre, o sea, Na representa el número de Avogadro. ¿Cuánto es el número de Avogadro? Es 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué ha pasado? Ah, ya entiendo. Estoy utilizando la potencia, por eso. Ya, ahora sí. 40 gramos. Y acá va a ser 6,022 por 10 a la 23. Ya. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Esto ya es una operación, ¿no? Acá es división, jóvenes. Es una división, pero no se puede utilizar estos símbolos. Ya, para que se pueda entender mejor. Ya, muy bien. Ahora sí. Ya. ¿Se puede simplificar esto? Sí se puede simplificar, ¿verdad? 10 a la 23 con 10 a la 23 se puede simplificar. Esto que está dividiendo pasa multiplicando. A ver, un momento. Ah, ya no alcanza el espacio. Ya, a ver, hasta aquí, ¿cuántos han llegado, jóvenes? Sí, ¿cómo lo han hecho esto o lo han hecho de diferente manera? Yo llegué hasta ahí. Y de Ya, ahí hasta ahí, no se me ya. ocurrió simplificar. La mayoría llegó hasta aquí. La mayoría o no ha podido identificar la fórmula, o ha tenido dificultades para reemplazar en la fórmula quizás o para utilizar esos datos. Si han llegado hasta acá, todo está bien, jóvenes. Lo único que falta solo es operar esto, ¿no? Realizar la operación es lo único que estaría faltando. Entonces, se puede simplificar, ¿verdad? 10 a la 23 con 10 a la 23 se simplifica. 40 que está dividiendo pasa multiplicando. Multiplicas 40 por 18, ¿cuánto es? 40 por 18. Y divídelo entre 6,022. A ver, puedes utilizar la calculadora. 40 por 18, no tengo calculadora a la mano, pero ustedes, a ver, 40 por 18 entre 6,022. Profesor, pero también se puede dividir 18 entre 6.022. También se puede hacer eso, ¿no? 18 entre 6,022. Y al final igual lo vas a multiplicar por 40, ¿no? Que esto va a pasar multiplicando. ¿Cuánto sale, Nicole, 18 entre 6,022? Profesor, es 2 puntos y bastantes decimales, pero se asemeja al 3. Entonces por eso es que Sale lo 5 y redondeé. medio. 2,3, Sale 2,3. Ah, sí, por ahí creo, profe. A ver. No, sale 2.989. Ya, claro, se puede redondear a 3. Ajá. Ya, y 3 por 40 sale 120. ¿Sí? Está bien. Entonces, 2,988 se redondea a 3. ¿Sí? Y el 40, recuerden que está dividiendo, pasa multiplicando, ¿no? Entonces tendríamos 3 por 40.
¿correcto? ¿Y 3 por 40 cuánto es? 3 por 40 es 120. Por lo tanto, la respuesta va a ser 120 gramos. Muy bien, y ya tenemos esa respuesta. ¿Sí? No se olviden, jóvenes, se puede simplificar este 10 a la 23 por 10 a la 20 porque nos trae dificultades, ¿no? Entonces lo simplificamos. Y de esta manera ya tendríamos el resultado. Esto solo es utilizar quizás la calculadora. Muy bien. No ha quedado dudas, jóvenes, en las diapositivas. Les estoy dando ejercicios para que ustedes practiquen. Y a la siguiente clase, los ejercicios que no les sale, entonces yo lo voy a resolver. ¿Sí? A ver, un momento. Vamos a... ¿No tienen consultas, jóvenes? ¿Preguntas? No, profesor. Ya. Los que sí les voy a pedir es que practiquen las diapositivas. Les estoy dejando 14 ejercicios, si no me equivoco. Y todos son similares. Es reemplazar, saber identificar la fórmula, nada más. No hay nada complicado en esos ejercicios. Sí, es el nivel 1 para lo que es este tema, ¿no? Y bueno, y las alternativas incluso creo que ya les estoy dejando las alternativas para que ustedes tengan idea, ¿no? Con esto, jóvenes, vamos a culminar la sesión para el día de hoy. Y antes de que se retiren, voy a llamar a asistencia de forma rápida. Atentos a la lista, por favor. Ya, un momento. Ya, de forma rápida, por favor, me indican si están presentes. Daniel Alessandro. Daniel Alessandro. Presente. Grace. Presente. Muy bien. Freddy. Freddy. Adriana. Adriana. ¿Está presente Adriana? Luciano. Luciano. Adriana, Luciano, ¿están presentes? Luis Fernando. Luis Fernando. Diego Marcos. Diego Presente, Marcos. profesor. Ya. Giordano. Y presente, profesor. Ana Valeria. Ana Valeria. Joaquín. Joaquín Paredes. Franco Salvador. Joaquín Paredes no está presente, ¿verdad? Ah, no, sí está presente. Franco Salvador. Estrella Carla. Presente, profesor. Joyce. Joyce está presente. Profesor. Presente, profesor. Ya. Joaquín Ernesto. Presente. Muy bien. Nicole. Presente. José Ignacio. Presente. Joaquín. Jean-Pierre. Joaquín Jean-Pierre. Jean-Pierre Joaquín. Ah, Presente. perdón. Ya, muy bien. Entonces, Adriana es la que no está presente. Muy bien, con eso, jóvenes, vamos a culminar la sesión. Nos vemos en
la siguiente oportunidad no se olviden de practicar. Hasta luego, jóvenes, cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente, profe.